Continuamos. Esto es Enfoque Matinal, entrando al tema del día. Son elecciones municipales, entonces, caramba, hablemos de la municipalidad, del poder municipal. Y hagámoslo con especialistas, la gente que tiene calidades para hacer eso, para analizar esto del poder municipal, la municipalidad, que desde Duarte, la pobrecita, pues la verdad es que no le ha ido tan bien. Pero qué bueno que han aceptado la invitación. Bienvenido Waldis Taveras, abogado municipalista, Faustino Collado, reconocido y viejo, eso no va con la edad, sino que tiene mucho tiempo trabajando el tema municipal. Y bienvenido Eric Dorrejo, arquitecto y urbanista. Gracias por venir. Bueno, vamos a lo municipal. Dice el editorialista de Diario Libre hoy que esta segunda etapa después de febrero estuvo un poco floja la campaña a nivel municipal, además que los presidenciales se robaron el show. Entonces decía él, cuando se separaron las elecciones, una de las cosas que se vendió era que iba a haber espacio para batir, para conocer las propuestas municipales. Él se pregunta si vale la pena mantenerla separada. Vamos a ver la visión que tienen ustedes, si realmente se le ha sacado el jugo, se ha explotado y la gente se ha enfocado y está pensando en la municipalidad. Waldi. Mira, lo primero es que si yo difiero de ese criterio, el primero es que todos los candidatos presidenciales han tenido que salir a hacer campaña con los candidatos municipales. Eso es lo primero. Lo segundo es que en este caso la municipalidad ha ido perdiendo competencias reales y ha sido contrario a todo lo que ha pasado en los otros litorales del mundo. Por ejemplo, en España ha avanzado la municipalidad, aunque pasó por un proceso de retroceso cuando, igual que aquí, picotearon el territorio. Y luego vino el proceso de unificación de municipios y fusionarlo en uno solo. Creo que esta es una buena oportunidad. Mantener las elecciones separadas es un triunfo para la municipalidad dominicana. No estoy de acuerdo, y así lo planteé cuando se modificó la Constitución, que fueran tan cercanas en el mismo año, pero eso fue lo que decidieron. Aquí vamos a implementar también el voto preferencial para regidores y vocales, y uno pudiera aspirar a que en el futuro se separen los votos de alcalde y de regidores en boletas distintas para que usted pueda ejercer ese voto directo que señala la Constitución. Faustino. Bueno, aquí hay un déficit de origen en cuanto al municipalismo se refiere y el sistema político, y es que nuestros partidos políticos no tienen una concepción del desarrollo local, del desarrollo municipal. El centralismo y el presidencialismo, verificado en que el 97% del presupuesto lo maneja el Poder Ejecutivo. Estamos hablando entonces que 300 y pico de gobiernos locales se maneja con el 3% del presupuesto nacional. Eso lleva a que el gobierno local no tenga la importancia que debiera tener. Y por eso los candidatos presidenciales tienen que cargar mucho de la campaña local. También nosotros tenemos que en estas campañas un gran porcentaje de alcaldes se reeligen. Algunos que llevan 3 y 4 periodos ya desgastados. Y eso también entiendo yo que le quita cierta renovación a la competencia electoral. Y para concluir esta parte, ese déficit programático de concepción municipal de los partidos lleva también que a nivel de las estructuras locales, también nosotros hemos visto una gran deficiencia en las propuestas del desarrollo local. En un aspecto, y pienso que Dorrejo va a tocar más adelante ese tema, en un aspecto de que la sociedad dominicana en términos de población ha cambiado. Nosotros somos una sociedad urbana completamente. Y eso lleva a que los programas de desarrollo local tengan una nueva representación en el liderazgo municipal, que no lo vemos. Todavía nos seguimos manejando con un cierto ruralismo en la forma de administrar los municipios. No debemos volver atrás. Yo creo que la separación de las elecciones ha sido correcta. Yo recuerdo que antes de que se dieran las fallidas elecciones del pasado mes de febrero, una joven se acercaba a mí y me comentaba, yo nunca había tenido el deseo de ir a votar por un alcalde. Eso no estaba en mi concepción.
¿Y qué pasa? ¿Por qué en esta ocasión yo estoy y yo quiero ir? Y yo le decía, mira, lo que ha sucedido es que al existir esta separación, los alcaldes han tenido que salir al ruedo y explicar lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Y eso ha delimitado lo que es la responsabilidad de un alcalde y al mismo tiempo la posibilidad de que el alcalde o la alcaldesa el candidato pueda presentar al electorado qué es lo que va a hacer, de qué forma lo va a hacer. Entonces, volver atrás, unificar esto para que haya un arrastre perceptivo de que es el mismo partido por el cual yo debo votar, sería un error nefasto. Ahora, yo hablaba del poder municipal y cómo ha ido perdiendo, eso valga la infeliz redundancia, el poder. En el año 68, bueno, pues ahí como, y antes quizás se inició ese proceso de ir quitándole atribuciones al poder municipal. Llegamos donde estamos, donde ustedes saben que el mejor síndico de la ciudad, así como el mejor ministro de Agricultura es la lluvia, el mejor síndico de la ciudad es el ministro de Obras Públicas. Locos no estamos. Hablemos, por favor, ustedes son especialistas en el tema. ¿Qué se puede hacer, de qué manera para recuperar ese poder municipal? Pero atención, que también las alcaldías sean más eficientes, porque es un problemita el pececito que se muerde la cola. ¿Qué hacer, cómo hacerlo? Waldo. Mira, lo primero es que los partidos políticos tienen que asumir una responsabilidad, que es la de preparar personas dentro de su militancia que conozcan las gerencias de los gobiernos locales, que son diferentes a las gerencias del gobierno nacional. Lo segundo, que tiene que haber una voluntad política, y esa voluntad política tiene que estar primero en la transferencia de recursos suficientes como para que se den los servicios. Okay. Si no tenemos recursos suficientes, entonces el gobierno no puede actuar. Por eso el Estado lo primero que hace es establecer impuestos y comenzar su distribución. Y después la segunda fase es que hayan transferencias reales de competencias que la pueda hacer el municipio. Por ejemplo, nosotros hemos ido perdiendo, tú decías el 68, mira, del 68 el ayuntamiento de la capital le ponía el precio al pasaje del transporte urbano. Atención. Señalaba las rutas, y una de sus rutas que más me ha impresionado es la que salía de los Alcarrizos hasta el aeropuerto, en esa época. Entonces, viene el proceso, vienen los outings y viene entonces todo este proceso de despojo de competencia. Cuando vamos entonces y seguimos caminando, en aquella época el ayuntamiento establecía cuál farmacia trabajaba de noche, el comercio no lo llevó. Y así paulatinamente se fueron perdiendo competencias. Lo que crearon una corporación de acueducto y alcantarillado de Santo Domingo con los propios recursos que tenía el ayuntamiento y se lo transfiere a la nueva entidad. Los bienes inmuebles del ayuntamiento de la capital son el capital primario de la casa, y así pasa en los demás municipios. De todas formas, lo otro es que quienes activamos en la municipalidad nos convertimos en sumisos y no reclamamos esos derechos, y por lo tanto el que no reclama derechos permite que se lo quiten, y así hemos perdido la condición de gobierno local y de poder municipal para ser solamente un ente clientelar de recoger basura. Faustino, ¿cómo hacer para comenzar a recuperar? Y no mencioné el asunto de la ley no cumplida del 10% para el poder municipal, sí, que nunca jamás. Por favor. Ese es el tema crucial de la administración local, el tema presupuestal. Yo voy a proyectar lo municipal con lo nacional. Pasadas las elecciones de ahora, de este domingo, que va a tener más fuerza la campaña presidencial, yo estimo que un tema que ha estado en la palestra de 2012, que es el pacto fiscal, tiene que tomar fuerza en este momento, para que en ese pacto fiscal los candidatos presidenciales se comprometan, den sus posiciones, qué va a pasar, porque Danilo se ha pasado 8 años y no lo ha propiciado o no lo ha avanzado. Pero los nuevos candidatos presidenciales tienen que opinar sobre esto, sobre el nuevo pacto fiscal. Pues, la sociedad dominicana no puede seguir con un 14% del Producto Bruto Interno como presupuesto de la nación, la presión tributaria. Entonces, en ese pacto fiscal tiene que entrar el problema de la autonomía fiscal de los municipios.
No es posible que hoy día los ayuntamientos no puedan establecer arbitrio de importancia para poder recaudar algo propio. Hoy día, no sé si Waldi y Dorrego tienen datos más actualizados, solo el ayuntamiento de la capital y de Santiago tienen una recaudación propia que puede llegar a un... Más de un 70%. Propia. El Digüey ahora lo subió mucho. Entonces, pero en general, la mayoría de nuestros gobiernos locales, la recaudación depende de ese % del presupuesto. Ahora, dentro de ese % que establece la ley 176, solamente hay un indicador para la distribución, que es la población. No hay una asimetría, no hay otras variables, otros indicadores Gasto solidario, como es la pobreza, como es los municipios fronterizos, como es el interés nacional con la provincia fronteriza, por ejemplo. Una serie de variables que deben ser introducidas para establecer la distribución del presupuesto a nivel local. O sea, esos son temas que en esta campaña que viene del 16, porque empieza el 16 la campaña, sí, claro, al 14 de mayo, tiene que relevarse, tenemos que poner la flota y discutirlo. Sí. Herido Rejo, pero métele ahí esta cuñita, el tema de la poca eficiencia de los cabildos en cobrar los pocos impuestos que tienen derecho a cobrar. O sea, hay un problema, lo que plantea Faustino está ahí. O sea, esto hay que reformarlo para que tenga el municipio más derecho sobre más impuestos. Perfecto, pero resulta que los que tienen derecho no los cobran. Correcto. Por favor. Tenemos actualmente 158 municipios, ayuntamientos y 235 distritos municipales o juntas de distrito, lo que nos hace un total de 393 entidades municipales. De estas, 174 entidades municipales reciben menos de 18 millones de pesos al año. 18 millones de pesos al año. Y solo 5 reciben más de 500 millones de pesos al año. Es evidente que con un presupuesto de esta manera no se impulsa desarrollo. A partir de la promulgación de la ley 176 en el año 2007, los ayuntamientos, las entidades municipales han avanzado, pero al mismo tiempo han venido las críticas, la desesperación, al no tener los recursos necesarios para impulsar el desarrollo. Pero nuestros marcos legales están llenos de una cantidad de porcentajes que no pueden ser asignados. Entonces, yo lo que quiero es colocar sobre la mesa y en el ánimo de que los ayuntamientos deben avanzar en 2 líneas de trabajo. 2 líneas de trabajo, una en función de lo que son sus competencias exclusivas y otra lo que son sus competencias compartidas. Aquellas que son exclusivas del ayuntamiento, de la municipalidad, tienen que eficientizar sus recursos humanos. ¿Para qué? Para que temas como la administración financiera, que es cómo recaudan mejores y mayores arbitrios, el distribuir en función de lo que la ley establece, tiene que ser más eficiente. La planificación institucional de su uso de suelo y su desarrollo debe ser más eficiente. Eso es exclusivo. Eso no tiene que compartirlo con ningún gobierno central. Eso es cada municipalidad que tiene que avanzar en este sentido. Y la fiscalización. Si un ayuntamiento no fiscaliza, no puede tener éxito. Aquellas que son compartidas, como el tema del tránsito y muchas otras que no están en la ley, pero que las sectoriales de gobierno, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Turismo, de una manera u otra inciden en su territorio. Y la función de una alcaldía debe ser garantizar bienestar para la población. Vamos a esta ronda de derecha a izquierda, contrario a cómo están avanzando las sociedades en el mundo. Vamos a comenzar con Dorrego. Llegó el veneno aquí. Waldi orilló un tema, lo del voto preferencial. Incluso adelantó que él simpatiza que sean boletas separadas. Vamos a ver las virtudes que tiene ese voto preferencial a nivel de regidores. Si eso es expresión de un mayor poder para el ciudadano, porque hasta ahora lo que se ha asumido, y así lo promociona la Junta Central Electoral, es que va a ser un dolor de cabeza a la hora de computar. Vamos a ver qué virtudes tiene que el legislador haya incluido el voto preferencial a ese nivel. Mire, ahora en estas elecciones hay una prima
primera separación, que es el voto por ayuntamiento, candidaturas a ayuntamiento, candidaturas a juntas de distrito. Aquí evidentemente hay un arrastre que ya se elimina, porque tú votas por quien te está representando en tu comunidad, quien está más directo a ti. Yo coincido con la posición de Wally. Yo entiendo que, así como la ley 176 dice que hay un órgano ejecutivo y hay un órgano normativo, estos órganos tienen unas responsabilidades muy específicas. ¿Y qué ha pasado en las presentes elecciones? Que la mayoría de regidores, su campaña ha sido, vota por mi candidato a alcalde. No hay propuestas. Nuestros candidatos a regidores no han presentado cómo van a normar el territorio, cómo van a reglamentar sobre su territorio, sino que se han situado en que mi candidato es el mejor y va a arreglar X cosa. Entonces, al momento de separar, volvemos a lo que se está dando en este momento, y es que cada candidatura tiene que esforzarse en presentar su mejor propuesta, y en el caso de los regidores, su mejor propuesta para poder decir cómo yo voy a reglamentar temas tan neurálgicos como el uso de suelo, que no se reglamenta en ningún ayuntamiento del país. Solo 3 ayuntamientos de 158 han aprobado su plan municipal de ordenamiento territorial. Y la implementación está por verse de ahora en adelante porque no se ha iniciado con esto. Entonces esto va a dar una ventaja al ciudadano en que quienes van a representar el órgano normativo van a hacer verdaderamente su trabajo y no se van simplemente a recostar de quien es el alcalde o la alcaldesa de turno. Yo hablé hace un momento de vicio de origen en cuanto al centralismo, pero en cuanto al sistema político en general y que se refleja en el sistema electoral, nosotros tenemos el vicio del caudillismo y el vicio del clientelismo. Entonces, eso hace que un candidato a regidor que no tiene en nuestro sistema político la importancia real que tiene el alcalde o la alcaldesa, esté subsumido, como diríamos en el lenguaje del Capital de Carlos Marx, está subsumido por esa figura que es la que maneja el presupuesto en el municipio, y quien maneja, quien pone, ¿cómo que se dice el refrán? El que paga manda. Quien paga manda y baila en la fiesta. Entonces, si bien desde el punto de vista electoral es democrático que haya un voto preferencial, incluso en algunos sistemas electorales hay boleta abierta que te permite el sistema incluso introducir nuevos candidatos no presentados por los partidos, pero aquí el partido tiene un monopolio y la figura política del presidente a nivel nacional y del alcalde o alcaldesa a nivel local realmente no va a tener el efecto que debiera tener el voto preferencial de los regidores que se va a inaugurar este domingo. Déjame explicar esto en términos más llanos. Vamos a aterrizarlo. Mire, el problema es que la función del regidor no solamente es normal, es esencialmente fiscalizar. Y aquí no hemos equivocado señalando que fiscalizar nada más es tomando en cuenta cómo se gasta el dinero. Y la fiscalización va más de ahí. Va a fiscalizar, deja ver cómo mi alcalde está manejando el mercado, qué servicio está dando. Déjame fiscalizar cómo mi alcalde está manejando el cementerio y cómo está el servicio. Déjame fiscalizar cómo el alcalde está promoviendo mi ciudad partiendo de mi criterio de ciudad. ¿Cómo lleva la nómina? ¿Cómo me está la nómina? Pero cómo me está manteniendo los parques, las áreas verdes. Entonces, nada de eso es importante para nuestros regidores. ¿Por qué? Porque es el bajo nivel que tenemos. El voto preferencial tiene un grave conflicto. ¿Cuál es? El voto preferencial que tenemos ahora es un voto de arrastre. Pongo el ejemplo. Donde van 9 regidores y aparece un tipo que tiene una banca de apuestas o que lo auspicia el narco, ese tipo va a sumarse el 60-70% de los votos de ese partido y de esa candidatura. Entonces él se va a llevar atrás mediante el método de Home una serie de ciudadanos que no recibió el voto directo. Y otros que son de otro partido, que sí reciben una cantidad de votos, no van a estar en el consejo teniendo más votos que los que acompañaron al narco o al que tiene el dinero fácil. Por eso yo insisto en que teniendo 2 órganos
completamente definido en la Constitución, lo lógico era que los partidos políticos y los propios actores municipales insistieran en la separación del voto, porque eso permite que alguien se lleve con 10.000 votos un escaño, pero que otro se lleve con 200 votos conscientes el otro escaño. Okay. Entonces, ahí yo insisto en eso, porque, y vuelvo, insisto, para mí hay una gran responsabilidad en los actores políticos que somos nosotros. Los que militamos en los partidos políticos y estamos en la municipalidad, nos hemos sumido al caudillismo que representan nuestros líderes políticos y no le hemos reclamado espacio en la municipalidad. Jóvenes, hay un problema, es que la calidad de una democracia es la calidad de sus ciudadanos. Faustino acaba de recordar, y tú insistes en el tema de nuestra vocación caudillista, clientelista, el control directo a veces, pero también en muchos casos indirecto del narco y del lavado. O sea, hay que ir a una buena parte de los municipios nuestros y ver quién es el que manda realmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las elecciones, el voto es de cada ciudadano. Y aquí hay personas, por ejemplo, que en el municipio se sabe que son narcotraficantes en acción o en retiro, o un lavador, o sea, en un municipio todo el mundo se conoce. Ahora el asunto está, y tenemos casos de gente que dice, pero, ¿y le ganó? Ah, sí, pero ¿quién es esa persona? Pues yo no lo conozco. Bueno, en Maquines, vete al Paso, que fue voto a voto que le ganó. Sí, pero que compró o no compró. Bueno, el asunto es ya eso otro lío, que el ciudadano quiso que le compraran su voto, eso es otro lío. ¿Qué hacer con el poder municipal y las características del votante dominicano que prefiere esto? ¿De qué manera podemos comenzar a desmontar este asunto de que ellos son los que ganan? Y ahí hay historias de pena y vergüenza, sí, pero que son gente que gana y vuelve a ganar. Entonces, ¿qué podemos hacer, por favor? Bueno, arranca ahí mismo, atrévete. Yo creo que este acto de la juventud que se genera ahora, sí, que pasan de ser simple habitantes en un territorio a convertirse en ciudadanos, es el primer paso. En la medida en que hagamos ciudadanía, y la ciudadanía es el que cumple sus obligaciones, pero ejerce sus derechos. ¿Por qué yo digo que este es el primer paso? Esos jóvenes, muchos de los cuales no votaban, van a ir a votar ahora, porque es algo que ellos han reclamado, por una razón u otra. O sea, están haciendo ciudadanía. Partiendo de ahí, yo creo que hacia el futuro, manteniendo ese mismo proceso, contrario a lo que quejamos todos los políticos que pasamos de los 50 años, se va a imponer votar por conciencia y no por los 50 pesos, porque los popis y todo eso van a influir siempre en los demás de la sociedad, en la parte baja de la sociedad. Yo creo eso es un reto para todos nosotros, los viejos que estamos en los partidos. Es la tercera juventud. Ese es un tema trascendental que tú has puesto sobre la mesa, que no es solamente municipal, es nacional. Y tiene que ver con la conciencia ciudadana, con la educación. Porque desde el punto de vista del derecho, de la democracia, esas personas van a seguir siendo candidatos porque tienen derecho. Incluso en un espacio que estábamos trabajando en estos días para la reforma de la ley 176, veíamos que no se puede poner que el candidato a alcalde sepa leer y escribir. Es decir, en términos constitucionales, un candidato a alcalde o alcaldesa puede ser analfabeto en nuestro sistema político. No están los requisitos. No, y si no lo prohíbe, no están los requisitos. Está permitido. Entonces, claro, se necesita una reforma de fondo constitucional, pero no es suficiente porque hoy día, ya en la ley 176, en la Constitución de 2010, nosotros tenemos figuras democráticas avanzadas, como el plebiscito y el referendo, presupuesto participativo y la revocación incluida. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo. Si tú haces un plebiscito revocatorio, bueno, es que la ciudadanía va a votar y es esa ciudadanía la que prefiere a este narco conocido. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer? Porque incluso hay que destacar que esto ni siquiera es un asunto de educación, claro, porque gente con maestría, inglés y 10 años de visa, son estandartes de la corrupción y distribuidores de la corrupción. O sea que aquí no es solamente un asunto de ignorancia. Nosotros podemos, en una próxima reforma municipal más profunda, nosotros podemos mirar hacia modelos de administración local de otros países, incluido Estados Unidos,
donde hay una tradición local muy importante, donde hay modelos donde lo que es el alcalde es un gerente que se contrata. Se eligen los regidores, los concejales, y esos concejales contratan por concurso, por lo que sea, un administrador local. Y hay otros modelos también donde el presidencialismo local del alcalde no tiene tanto peso, para quitarle esa fuerza al centralismo y al caudillismo que hoy nosotros tenemos, que todo el mundo aspira. Bueno, no todo el mundo. Hay un segmento de gente con dinero y sin dinero que aspira a la alcaldía porque ahí se manejan varios miles de millones de pesos que puede manejar. Yo aquí quiero dejar sobre la mesa dos planteamientos. Número uno, el cumplimiento de la ley. La ley nos estipula cuánto, cuándo y de qué manera deben invertirse los recursos. Y eso requiere una fiscalización de esto. No hay un cumplimiento estricto de la ley. En esto lo hemos visto en esta campaña electoral hacia la municipalidad. Pero apuntalar esta nueva figura que debe insertarse en la municipalidad dominicana, que en los Estados Unidos se llama el City Manager, que es una figura, que es un administrador, como muy bien lo señalaba Faustino, seleccionado por concurso y que trasciende el periodo gubernamental. Porque ¿qué es lo que necesitan nuestros municipios? Son administradores, son gerentes, son gestores. Tenemos que ir a una... Pero yo quiero hacer una sola anotación de un segundo. ¿Pero de verdad? Sí. ¿Un segundo? Mira, sí. Faustino ha planteado un aspecto que siempre hemos hablado, que vengan modelos de fuera. Yo soy de lo que creo que las leyes son para una sociedad determinada, para regular la sociedad. Cuando yo traigo una de fuera, mayormente le traigo un cuerpo extraño. Y eso solamente me recuerda a mí la carta saibelina, que comienza señalando el problema de que tenemos muchas leyes. Y ya te la dejo ahí. Sí, tenemos que ir a una pausa, pero yo creo que el tema que acabamos de poner da para más. Yo creo, si están ustedes de acuerdo, que debemos hacer otra ronda, porque ahí que está la naigoa. Tú puedes modificar la Constitución, el asunto es la calidad del ciudadano en ese sentido, y que no, insisto, no tiene que ver necesariamente con el aspecto de la formación académica, porque aquí los grandes corruptos, ninguno es analfabeto. O sea, las grandes entidades de corrupción y distribuidoras y fomentadores y citadoras no son ignorantes. Entonces, después de la pausa, volvemos al tema, la calidad del ciudadano ante la calidad de la municipalidad. Ya regresamos. Vamos a continuar con esta interesante conversación de lo municipal. Waldis Tavera, Faustino Collado, Herido Rejo, muchos aportes. Tenemos el asunto de la municipalidad y de la responsabilidad ciudadana, pero no quisiera que se nos quedara un tema. No ha sido debatido el asunto de la ley, la 176, Faustina, del 2007. En la campaña, yo no creo que ese ha sido tema de debate, entonces parece que esa ley está buena. Y lo segundo, de los arbitrios. Se habla mucho del 10%, parece que los cabildos o los que aspiran a dirigir los cabildos lo que quieren es reeditar el paternalismo, que le den un buen presupuesto. Pero creo que tal vez en la captación de arbitrios se puede ser un poquito creativo y hasta coercitivo para que entre más. Entonces, ¿por qué esos no han sido tema de debate? La modificación de la ley y los arbitrios. Sería bueno que ustedes tomaran nota de este tema, pero vamos a rematar, porque ustedes se quedaron... No, pero si nos quedamos en la responsabilidad ciudadana... No, es la última vuelta de ese tema, porque yo vi que había cosas que decir y entonces continuamos por acá. Bueno, dejo la ley municipal y los arbitrios. Bueno, evidentemente, actualmente existe una comisión de reforma a la ley municipal. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos una ley 176 que en cierto sentido le ha quedado grande a la municipalidad. Tiene un artículo 19 con una serie de competencias donde la mayoría o son realizadas por el gobierno central o son asumidas de manera muy precaria. Entonces, no se ha referido a esa modificación. Claro, no es competencia de la alcaldía, esa modificación es una competencia congresual. Sin embargo, la ley 176 lo que está demandando es ese delineamiento entre lo que es exclusivo
y lo que es coordinado con otro, porque lo exclusivo es para mejorar la calidad del recurso humano. Pero eso que no es una competencia exclusiva, sino que es una competencia compartida con el gobierno central, ahí lo que se necesita es coordinación. ¿Coordinación por qué? Coordinación porque los recursos económicos no están en la municipalidad ahora mismo. Cuando vemos esa relación de que solo 5 entidades municipales son las que reciben más de 500 millones de pesos al año, y vemos ese panorama de que la mayoría reciben entre 9 millones, 18 millones al año, con eso no se impulsa el desarrollo. Entonces, es menester de las municipalidades, de las entidades municipales, vincularse con acciones que son dirigidas desde el gobierno central, que es donde está el grueso del pastel. Y esa actividad coordinada y compartida es la que podrá hacer más eficiente una labor. Y en la medida en que las administraciones sean más eficientes, el ciudadano se verá beneficiado de ellas. Tenemos ahora mismo 2 grandes bloques de entidades municipales. Aquellas que reciben muchos recursos, ¿por qué? Porque es donde viven más cantidad de personas. Pero aquellas que son la mayoría, donde no vive gente. Más de la mitad de los distritos municipales viven menos de 5,000 personas. Y más de la mitad de los municipios viven menos de 15,000 habitantes. En un ayuntamiento, ¿de qué manera, si la transferencia que se realiza es en función de la población únicamente, de qué manera podrán suplir esas necesidades? Entonces esos son aspectos que para la reforma municipal, acompañado con lo que es la administración del territorio y tener calidades en esa administración, son temas que se deben tomar en cuenta. Faustino. Sobre esa parte yo quiero decir que la calidad de la administración municipal no es posible hoy día con el presupuesto que están recibiendo. Ningún arquitecto, ingeniero, se va a ir a un municipio ganando 25,000, 30,000 pesos, eso es imposible. Ningún contador, ningún administrador. Entonces tienen que contratar personas que no son técnicos, que no son profesionales, y ahí hay un problema de eficiencia. Ahora, en la parte fiscal de los arbitrios, aquí en República Dominicana hay 2 fuentes de ingresos fundamentales, que es el impuesto sobre la renta, más la ganancia de capital, y el famoso IPI, que es el impuesto a la propiedad, que eso tiene alrededor de un 32%, 30% de los ingresos nacionales. ¿Y el resto qué es? Impuestos al consumo y selectivo al consumo, que es prácticamente el 70%. Entonces, cuando nosotros vamos a los municipios, a las ciudades pequeñas, ahí no hay forma de recaudar, de poner arbitrios locales de importancia. Nosotros hemos propuesto la placa, pero eso tampoco va a ser importante. Entonces, ¿qué es el cambio que aquí hay que hacer? El famoso IPI, ampliado incluso, porque hoy está por encima de 7.700.000, si yo lo llevo a un IPI municipal, yo lo bajaría a vivienda de 3, 4 millones de pesos. Ese tiene que ser un impuesto local. En ese pacto fiscal, en esa reforma fiscal que yo hablaba, ese es un tema a debatir. El impuesto al patrimonio, a la vivienda, en todas partes del mundo donde existe, es local, incluyendo el impuesto a la propiedad. Y luego está el ITEVI. Nosotros hemos planteado desde FEDOMO, en trabajo que hemos hecho en FEDOMO y en otros escenarios, que el ITEVI, así como hay funciones compartidas, pero vamos a compartir también los ingresos, vamos a compartir el ITEVI. Si el ITEVI es la gran fuente de recaudación del gobierno, pues vamos a compartir el ITEVI, que los ayuntamientos también participen, contribuyendo en disminuyendo la evasión, porque la evasión del ITEVI hoy está en más de un 30%. Si los ayuntamientos se incorporan al cobro del ITEVI, la evasión del ITEVI baja a menos de un 10%. Y ahí tendríamos una fuente importante de recaudación de los gobiernos locales. Mira, con la ley 176 primó el criterio de que los ayuntamientos lo que iban a recibir es ingresos por los servicios que prestan como tasa, no la parte impositiva que señala Faustino y que debe de ser. Solamente el impuesto al uso del espacio público para la transmisión de electricidad
y luego las telefónicas lo anuló la Suprema Corte de Justicia, aparecían como impuestos en esa ley. Esa ley es más atrasada que la ley del 52, que establecía sobre qué podía poner los ayuntamientos arbitrio y tasa por servicio. Se impuso un criterio español de decir el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Y qué pasa? Que ese no es un criterio dominicano. Luego, ¿qué tenemos actual en los ayuntamientos? Yo no he leído la reforma, Faustino, de tu trabajo, porque me lo entregan en estos días de campaña y no, pero me prometo. Si eso es lo que, si se va a insistir en lo que plantea Faustino, es la forma de poder salir hacia adelante de los municipios. Yo tengo sí dos preocupaciones. Primero, que en esos municipios pequeños es poco lo que se paga de ITEVI. O sea, el ITEVI es producto de un consumo. Y si no hay hielo. Donde no hay consumo, no hay ITEVI. Y luego, que las viviendas en la mayoría de esos municipios es extremadamente bajo en términos de valor. Porque en muchos de esos municipios tú no puedes ni siquiera evaluar el terreno porque están en propiedades del Estado o privadas. Ahora, ¿a qué punto yo insisto? Yo insisto en la necesidad de que en los ayuntamientos se trabaje en función de generar verdaderos impuestos posibles. No es lo mismo la capital que Oviedo y Pedernales. Y por eso insisto en la necesidad de segregar los ayuntamientos partiendo de su población y de otro tipo de aspectos como son el flujo económico. Pongo el siguiente ejemplo. Berrejón Punta Cana recibe 2 millones y pico de pesos todos los meses. 2,5 millones, Berrejón Punta Cana. Sin embargo, fíjense cuánto se genera en Berrejón Punta Cana. Entonces, yo creo igual que tú, Faustino, que partiendo del desarrollo que se produzca ahí es que debe recibir los ingresos. Y luego está la transparencia en el uso de esos fondos a fin de que los ayuntamientos no lo inviertan en un reparto clientelar, sino que sean fondos especializados. Pongo el siguiente ejemplo, señores. Los llamados sindicatos cobran aquí, en la capital, todos los días a los choferes por el uso de la vía pública más dinero que lo que recauda el ayuntamiento de la capital todos los días. Porque cada chofer que sale le paga al sindicato. Y es un bien público eso. Claro. Yo quiero señalar que el Banco Interamericano de Desarrollo realizó un estudio en algunas municipalidades viendo el tema de la calidad del gasto y eficiencia. Y se evidenció de que hay muchos ayuntamientos que esos servicios que comenta Waldy, tan primarios como la recogida de basura, no se pagan. Y en la mayoría de ellos, incluso hasta se terceriza este servicio. Es decir, no es ni la propia municipalidad que lo hace, sino que se le da y se le pasa a otra persona. Entonces, evidentemente, ahí hay un tema de fiscalización y de mejora de los recursos humanos para poder lograr esto. Y el tema del IPI va a ser imposible en juntas de distritos municipal que el 100% o la mayoría son rurales y donde el IPI se cobra a propiedades que están en las zonas urbanas principalmente. Entonces, esto va a ser muy, muy complejo de que pueda elevar recursos necesarios y suficientes para las municipalidades. Y evidentemente yo insisto en que las municipalidades tienen que avanzar en procesos de coordinación y si tiene que ser a través de un marco legal, que se definan protocolos de coordinación para que los recursos nacionales sean bien administrados, sean bien transferidos a lo que se está haciendo en el desarrollo local, debemos avanzar en ese camino. Bueno, hasta ahora hemos conducido la conversación con preguntas nuestras. Podríamos dejarle libertad a ustedes de cómo están mirando el panorama y algunas recomendaciones. A mí me asalta la idea de que va a ser una transición muy ajustada. Si ustedes lo piensan bien, del domingo al 24 de abril es un mes y una semana. Waldy tiene mucha experiencia en transición y ese tipo de cosas. Pero le dejo la palabra por si tienen algún tema. Pero dejo esa idea porque me llegó de repente a la mente. Hay un tema del tema de género, de la equidad de género, que es importante, porque ahora la nueva ley aumentó la cuota, le da un mínimo de 40% hasta 60%. Y realmente de las 17.300 y pico de candidatos y candidatas que hay a nivel municipal, exactamente hay un 40.1%, que son 7.000 y pico. Pero es evidente que todas esas mujeres no van a salir. Por tanto, la representación de la mujer de nuevo quedaría como un 20 y pico %
muy por debajo de ese 40% de candidatas inscritas. Bueno, por ahí está la voluntad del elector. ¿Qué se puede hacer? Está relativamente la voluntad del elector, porque es el tema que ponía McKinney. Aquí la voluntad del elector se conduce, se influye por una determinada variable de la cultura política y del sistema político. Es decir, no hay tanta conciencia y no hay tanta capacidad de decisión en esta democracia representativa que nosotros tenemos. Entonces, ese es un tema importante, porque aunque hay candidatas mujeres nuevas, pero realmente la gran mayoría son los mismos alcaldes que estaban antes, que se tratan de reelegir. La transición para mí es muy preocupante. Esta transición iba a ser de 2 meses y medio, y va terminando siendo en 1 mes y 8 días. Y contando. Pero esa transición también va a estar afectada por 2 cosas. Primera vez, un voto preferencial. Eso va a significar que muchísimos candidatos a regidores van a terminar en el Tribunal Electoral. Y vamos a estar en la transición juramentando gente con ese proceso de impugnaciones. Wow. Y a eso súmale que ahora mismo, a partir de hoy, comienzan a llegar recursos de los candidatos a diputados que tienen el problema entre las reservas y la participación en la primaria a ese Tribunal Electoral. O sea, ese tribunal se va a juntar el martes que viene con los recursos de los regidores, candidatos a regidores que recurran, más los candidatos a diputados que entienden que no se les puede excluir de la boleta. Eso va a ser altamente preocupante. Y segundo, vamos a tener la conformación de consejos municipales en medio de un gran proceso electoral bien fuerte con relación a lo presidencial, a menos 15, 20 y pico de días antes de unas elecciones presidenciales. ¿Qué significa eso? Que los ánimos van a estar en tanto encontronazo que quizás va a ser muy difícil conformar consejos municipales el 24 de abril. ¿Cuándo? Es muy posible que aquí tengamos 3 fuerzas, aunque una muy minoritaria, y esa fuerza minoritaria estaría altamente compitiendo y enfrentando a otras fuerzas también. La ley prevé algo de que tú no tengas al sustituto del que está ahí. ¿Al sustituto? Por ejemplo, va a haber problemas, impugnaciones, estarán en los tribunales y es muy probable que no estén conformadas esa sala capitular el 24 de abril. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? No, porque pero yo puede pienso... haber 1 o 2 impugnaciones, Exacto. van a hacer el quórum. Ahí se va a presentar el problema de que el que lo proclamó la Junta Municipal va a ir a tomar posesión. Pero cuando venga la decisión del Tribunal Electoral, el tipo tendrá que salir. Y eso pasó con unos diputados en el 16. O sea que eso podrá pasar. Pero todo eso es muy conflictivo. Explícalo de nuevo. Estamos hablando de que yo perdí, pero no perdí, voy al Tribunal Superior. Entonces, bueno, el que yo perdí frente a Nelson el día, el 24, creo que Sí. es, ¿verdad? De abril, 24 de abril. Sí. Nelson asume. Luego yo sigo mi proceso con el Tribunal Superior Electoral. Resulta que si yo tengo ganancia de causa, entonces quitan a Nelson y asumo yo. Claro. Así mismo. Sí. Pasó en Santo Domingo Este con los sustitutos del que mataron al regidor y que además fue preso el suplente. Y el Consejo nombró uno y luego el Tribunal Electoral ratificó otro y al final el Tribunal Constitucional decidió otra cosa. Pero puede salir un regidor o regidor electo por las inhabilidades e incompatibilidades que establece la ley, que cualquier municipio puede, dentro de los siguientes 15 días de electo, puede ir a la Junta Municipal Electoral a objetarlo porque viola alguno de esos requisitos. Bueno, señores, solo el coronavirus está más peligroso y tiene mayor incertidumbre que la política electoral. Se nos quedó en la polarización electoral que hay, que se va a tragar a los partidos pequeños que tienen candidatos. Como siempre. Recuerden que en el 96, el 97% de los que votaron lo hicieron al bloque PRM o al bloque PLD. Gracias, Herido Rejo. Muchísimas gracias a Faustino Collado, que hace mucho que no lo veía, y ya es un hábito ella. Yo también. O al diciembre. Desde los tiempos de la universidad. Sí. Ay, Pero seguimos aquí. Somos contemporáneos. Seguimos aquí con las mismas ideas en defensa de nuestro pueblo. Eso es recíproco. Vamos a una pausa, señores. Muchísimas gracias, jóvenes. Gracias a ustedes. Continúa Enfoque Matinal. Continúa.